Hola, soy César Vallejo, poeta y escritor, nacido el 16 de marzo de 1892 en la pequeña ciudad de Santiago de Chuco, en las alturas andinas de Perú. Como el menor de 11 hermanos, mis primeros años estuvieron marcados por una mezcla de privaciones y pobreza, factores que finalmente se reflejaron en mi poesía. Inicié mis estudios en Derecho y Literatura, pero pronto comprendí que mi verdadero llamado estaba en la pluma y el papel, explorando la profundidad de la experiencia humana. Mi inicio en la literatura fue en la Universidad de Trujillo, donde publiqué mis primeros poemas. Pero mi verdadero renombre llegó con la publicación de Los Heraldos Negros, en 1918, una obra que refleja la angustia y la desesperación de la vida humana. En 1920, tras un breve regreso a mi pueblo natal, me encontré en el centro de un incidente que resultó en mi encarcelamiento en Santiago de Chuco durante 3 meses. Aunque los periódicos de la época defendieron mi inocencia y finalmente fui liberado, este periodo de mi vida dejó una impresión duradera. Mientras estaba preso, escribí Escalas melografiadas. Esta experiencia se reflejaría más tarde en mi obra Trilce, publicada en 1922. Trilce se destacó por su innovador uso del lenguaje, repleto de onomatopeyas y vulgarismos, y es considerada una de las grandes cumbres de la poesía en lengua española del siglo XX. Después de esta experiencia, en 1923, decidí dejar mi amado Perú y establecerme en París, la ciudad de la luz, donde continué desarrollando mi estilo surrealista e innovador. En París, mis días estuvieron marcados por la soledad, la pobreza y la enfermedad. Mi salud comenzó a deteriorarse, pero a pesar de esto, seguí escribiendo. Mi viaje terminó el 15 de abril de 1938, un día de lluvia en París. Sin embargo, mi legado permanece en mis obras, reflejando una vida de lucha, de angustia, pero también de belleza y esperanza. En palabras de mi último poema, muero en París con aguacero, un día que ya he olvidado. Así viví, escribí, finalmente, morí. Soy César Vallejo, el poeta de los olvidados, el desesperado, el apasionado, el triste, pero también el esperanzado. Mi vida fue mi poesía y mi poesía, mi vida. Nunca me olvides. Si te gustó el video, sígueme y comenta qué otra historia te gustaría escuchar. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Hola a todos, somos el equipo 4 y les damos la bienvenida a nuestro reportaje literario. Hoy presentaremos un análisis del cuento El Unigénito del escritor peruano César Vallejo. Con esta bella idea nos enfocamos en cómo el vínculo no posible puede moldear una emoción lejana. Los invitamos a acompañarnos en este viaje donde el sentimiento, el silencio y la crítica social se enlazan con el fin de enseñar lo complejo del alma humana. Bueno, ahora en contextualización tenemos que César Vallejo es reconocido como uno de los escritores más importantes del Perú, ¿no? Durante el siglo XX, en su cuento El Unigénito.
utiliza un estilo muy simbólico y profundo para cuestionar las normas sociales de su tiempo, ¿no? A través de esta historia nos habla sobre temas como la estructura familiar, la influencia de la religión y los roles impuestos a los hombres y mujeres en la sociedad. Vallejo no solo cuenta una historia, sino que nos invita a reflexionar las emociones humanas y cómo a veces estas se ven reprimidas por el entorno en el que vivimos, ¿no? Bueno, y en controversia tenemos que este cuento ha generado distintas opiniones. Hay quienes lo interpretan simplemente como una historia de amor que no puede ser, pero sin embargo otros lectores consideran que va más allá, ¿no? Y que en realidad es una crítica directa a una sociedad que limita la expresión de los sentimientos, sobre todo en los hombres, quienes son educados para callar sus emociones y mostrarse siempre fuertes. En tesis tenemos lo siguiente, que desde esta perspectiva podríamos decir que los verdaderos conflictos del cuento no es la falta de amor entre personajes, sino las barreras que existen, ya sean sociales o emocionales, que les impiden vivirlos plenamente. El problema no es el sentimiento en sí, sino todo lo que rodea y lo reprime. En objetivo tenemos que este ensayo lo que busca es analizar cómo el autor presenta esta idea de amor imposible y cómo la utiliza para una crítica más amplia sobre el aislamiento emocional que muchas personas viven, especialmente en contextos conservadores. Y en anticipación tenemos que a lo largo del análisis veremos cómo Vallejo se vale de símbolos, de dinámica entre los miembros de la familia y del uso silencioso o frases no dichas para retratar emociones contenidas. Estos elementos permiten mostrar la desconexión emocional entre los personajes y cómo esa distancia impide que el amor se exprese libremente. El protagonista Marcos Loren es un hombre sensible, solitario, que vive un amor en silencio. La sociedad lo considera un loco, un idiota. En realidad es alguien incomprendido que reprime sus emociones. El narrador menciona que la ciudad lo juzgaba injustamente a pesar de su talento. Se dice la ciudad lo tenía por loco, idiota o poco menos. Aunque reconocía su sensibilidad, su amor no puede expresarlo siempre. Sentía al hombre trancarse a piedra y lacra pecho adentro. Finalmente, en la boda de la mujer que ama, Loren la besa de forma desesperada y muere. Ese gesto final revela cuánto dolor reprimido lleva dentro. No es un gesto de locura, sino de alguien que fue silenciado. En comparación tenemos el cuento titulado El hijo de Horacio Quiroga, quien también representa un personaje atrapado en el dolor, un padre que pierde a un hijo y construye una ilusión para no afrontar la realidad. Cree verlo vivo aunque ha muerto. En análisis de delirio emocional. Dice que el hombre va con los brazos abiertos, pero en realidad va solo como Lorenz. Es víctima de un dolor interno y ambos personajes muestran cómo la depresión emocional puede conducir a la locura o a la muerte. Muy bien. En muchas obras del pasado, el amor hacia la mujer se mostraba como algo idealizado, puro y distante. La figura femenina era vista como un símbolo que como una persona real con voz propia. Por ejemplo, Romeo y Julieta, un amor tan apresurado que se convirtió en una tragedia. La Ilíada, París idealizó tanto a Helena que su amor desató en una guerra. Petrarca escribió más de 300 poemas a Laura, una mujer que apenas conocía, construyendo una imagen perfecta e inalcanzable. Y la de María, de Jorge Isaac. La protagonista es una joven hermosa y delicada que amó en secreto y muere. Estos ejemplos muestran que el amor idealizado muchas veces termina en el sufrimiento. The Only Begotten show us the impossible. Love is not just about two people who can be together. It's about the emotional walls that grow between people when feeling unrepressed. Marcus Loren, the main character, feels deeply, but society doesn't understand him. They think he's crazy, idiotic, or almost that even thought he's talented. He hides his feeling and knows
but take his love seriously. The story says whenever he tried to ask him, he felt the man close up inside like a stone, and what? In the end, his love turns into desperation when he kissed the woman at her wedding and dies. This moment shows that when people aren't allowed to express their emotion, it can lead to pain, isolation, and tragedy. Muy buenas noches, le habla la estudiante Liz Mireya Díaz Villalobos. Tengo el honor de tener aquí en nuestra reunión al maestro literario e ingeniero Cristóbal Vázquez Ramírez. Algunas palabritas antes de iniciar. Muy buenas noches, Liz Mireya Díaz Altamirano, gracias por la invitación y estoy acá presente para responder las preguntas que creas por conveniente. Muchísimas gracias. Como primera pregunta tenemos, ¿cree que el unigénito refleja un amor imposible condicionado por la sociedad? Por supuesto, Vallejo nos muestra un amor imposible, no porque no exista sentimiento, sino porque hay normas sociales y estructuras emocionales que lo hacen inviable. Marcos Lorenz representa a todos los que no pueden expresar lo que sienten. Exactamente. Como segunda pregunta, ¿y cómo se conecta este sufrimiento con la vida del propio Vallejo? Bueno, Vallejo fue un hombre sensible, perseguido, exiliado. El dolor existencial es constante en su obra. Este cuento es una forma de hablar del sufrimiento humano cuando se reprime lo esencial, el sentir. Exactamente. Bien, docente literario e ingeniero, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy aquí, darse un poquito de su tiempo, agradecerle, ¿no? Muchas gracias por esta invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos a una conclusión que el unigénito de César Vallejo demuestra que el amor imposible no fracasa por la ausencia de sentimientos, sino por las barreras emocionales, sociales y mentales que le impiden su realización. Este amor idealizado y reprimido refleja una profunda desconexión entre los personajes y su entorno. A lo largo del cuento se evidencian varias formas de aislamiento. Tenemos el social, cuando Lorenz es marginado por su sensibilidad. Tenemos el emocional, cuando vive su amor en silencio, y el mental, cuando el impulso lo lleva a un final trágico. Esta problemática se conecta con otros textos literarios, como Romeo y Julieta, La Ilíada, Los poemas de Petrarca y la novela María, donde también se idealiza el amor y se representa a la mujer como figura pasiva y distante. Esta obra nos invita a reflexionar sobre los peligros de reprimir los sentimientos, de idealizar el amor hasta desconectarlo de la realidad, y de vivir bajo estructuras sociales que castigan la sensibilidad. En un mundo aún lidia con estigmas sobre la salud mental y la expresión emocional. El unigénito sigue siendo un llamado a reconocer a la humanidad detrás del sufrimiento y a construir relaciones más auténticas y comunicativas. Muchas gracias. Amada, en esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Universidad César Vallejo, informando a la comunidad vallejiana.